¿Por qué desde su responsabilidad, don Marlon y jerarquía, permitió la emisión de un programa elaborado sin ningún rigor profesional? ¿Por qué avaló la transmisión del programa sin ningún respeto por el candidato Juan Diego Castro? ¿Cómo el director de un medio de una universidad estatal se saltó todos los parámetros de la ética y dio el visto bueno, porque no le dio tiempo de revisar, a un programa con lenguaje soez, con un contenido basado en gravísimas falsedades? ¿Por qué no aplicó ningún filtro a la información que fue transmitida en el canal 15? Se daba cuenta de que con su proceder no solo respetaba de manera reprochable y escandalosa a Juan Diego Castro, sino también a los televidentes y oyendo su megáfono de los que no tienen voz. ¿Cómo podía hablar de ética y buen hacer periodístico don Marlon Mora si como director del Canal 15 permitió la divulgación de ese programa ofendido? Quería con sus omisiones como director validar una posición ideológica del Canal 15 para favorecer algún partido. ¿En qué universidad, don Marlon, en España, en Costa Rica o en Ciudad Colón se puede difamar y ofender el honor de un ciudadano solo porque no es del agrado de la línea editorial del canal? ¿Para qué títulos en derechos humanos y a la hora de hacer valer esas condiciones no las aplica? ¿Cómo puede un profesional curtido que se respete a sí mismo permitir bajo su dirección que se emita un programa que desacredita a la Universidad de Costa Rica con más de 75 años de historia, lejos del rigor, la ética, la moral y las buenas costumbres? ¿Qué dirán sus colegas nacionales y sobre todo el extranjero cuando contrasten los numerosos atestados del director con su quehacer en la práctica periodística? Hay conflicto de intereses, don Marlon, entre los derechos humanos, el honor y la libertad de expresión. La Convención Americana de Derechos Humanos es clarísima, el artículo 11. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y reconocimiento de su dignidad. En la libertad de expresión, artículo 13, se le olvida a Marlon todo el discurso que se echó de su experticia en ese tema de la libertad de expresión, que el inciso A de ese artículo 13, vamos a ver ese, inciso 2, parágrafo A, dice: el respeto a los derechos a la reputación de los demás. Está ahí mismo. La libertad de expresión tiene un límite, el derecho a la honra y la reputación de los demás. La Constitución política es clarísima. Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden pública o que no perjudiquen, las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero, están fuera de las acciones de la ley. Perjudicaron a este tercero. Por supuesto que el artículo 29 dice: todos pueden comunicar sus pensamientos de palabras por escrito y publicarlas sin previa censura. Pero la revisión de los programas y de lo que publica un medio de comunicación no es censura, es el deber de garante que tiene el director, el editor o el jefe de redacción, según el tamaño del medio, de no publicar expresiones difamatorias. Pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de ese derecho y en los casos que establezca la ley. Prueba de la verdad. Pareciera que con la vieja prueba de esta mañana, absolutamente desvirtuada por resoluciones judiciales y por la realidad acaecida a lo largo de un cuarto de siglo, estaremos en presencia de los presupuestos del artículo 149 del Código Represivo. Fueron afirmaciones verdaderas las que don
permitió que se publicara en su megáfono mediático. Fueron hechas sin deseo de ofender y sin espíritu de maledicencia. Escuche los textos, escuche las palabras, escuche las groserías, embarrada, cagada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso jamás puede caer dentro del rango de que no fue hecha por puro deseo de ofender o espíritu de maledicencia. Todo lo contrario. Ha habido una revictimización que, por dicha, los años y la vida me han enseñado a tolerar, pero no permitir. Aquí salieron con esa extraña publicación que ya me referí de la concesión minera, absolutamente falso. Otro que es gravísimo, el reportaje del semanario Universidad, que lo ofrecen como la gran prueba y nosotros ofrecimos el derecho de respuesta. A propósito, el señor acusado dice que yo no le planteé un derecho de respuesta. Un derecho de respuesta solo un toque. O sea, ninguno de mis colaboradores, de los que le pidieron información, me recomendaron a mí hacerlo. Simplemente era caer en un juego que ya teníamos abierto con el Frente Amplio del Tribunal, con anuncios y vulgaridades que hacían en otros medios. Fue una decisión que se tomó. Yo, como querellante, no tengo la obligación para poder acusar penalmente a nivel privado a don Manuel Rodolfo haber ejercido mi derecho de respuesta. Cosa contraria fue en el semanario Universidad, porque al fin y al cabo ahí quedaba impreso, independientemente de que ahí se hayan cometido delitos. Pero vean qué curioso. El día 5 de diciembre viene el primer ataque de mano en el canal 15. Ese no está acusado. El día 6 de diciembre, el semanario Universidad ataca furibundamente con un reportaje vil, con caricaturas mías, hablan de mi cáncer, de mis esposas, de mis hijos, ponen frases dichas en un video que le montaron a mamá. O sea, eso no tiene nombre. Y ahora es la prueba que ofrece. Totalmente falso lo que ahí se dice. 5 de diciembre, un ataque en el canal. 6 de diciembre, semanario Universidad. 9 de diciembre, un ataque en el canal. Están sincronizados. Pero ¿a quién le cabe la menor duda que Genio era Pax Frente Amplio? Por Dios, el rector. En ese ataque, feroz del canal 15, refieren todo el cuento que se han echado, nada más. Lo sintetizo. Sobre por qué salió del Ministerio de Justicia, sobre el desfile del 7 de diciembre, sobre armas que me dejé del Ministerio, y ponen como fuente nada más y nada menos que al que fue condenado por injuriarme por la prensa en aquel tiempo, Eduardo René Ibarra Bilbao. Aquí está la sentencia. Él fue condenado precisamente por haber incumplido su posición de garante, como la gran prueba para sostener la verdad. Me vuelve a difamar. Está clarísimo que eso es así. La exclusión de delito, muy rápida. Que la crítica política, como dijo don Magno Rodríguez, la chota, el chisme, el chisme. Yo aquí no me estoy quejando porque dice Menes, o porque dice TikTok, no. Hay decir Menes que queda tanto de vacilón, a tenerlo contento y darle pelota. No me da pelota que me tiene contento. Había que destruirlo. Y yo ocupaba el primer lugar en las encuestas en esa quincena de diciembre. No le voy a atribuir ese mérito a don Manuel, nada más, no, todo un plan de la nación donde a mediados de enero sacó 8 páginas en contra mía en una sola edición. Así estaban totalmente desatados de pánico porque yo sí iba a tener una posición muy clara conmigo, que afortunadamente otro después la tuvo.
Se trata, suave un toque, de los supuestos del artículo 151 del Código Penal. Es crítica literaria. Es crítica. Podría ser crítica histórica, científica, profesional, digamos histórica, basada en hechos falsos históricamente probados en mi libro, en las publicaciones, en las sentencias, en las resoluciones, en los juzgados penales, en las resoluciones fiscales, en la sala constitucional. Todo eso es un cuento que fue desmontado a lo largo de un cuarto de siglo, ejerciendo un derecho. Vamos a ver. Don Manu, al haber permitido la publicación de estas ofensas, él ejerció un derecho o cumplió con un deber. Cumplió con el deber de no censurar, perdón. La ley establece no el deber de censurar, de revisar y de no venir ahora de manera tan pueril a decir que no le dio tiempo de revisarlo. Señor director del Canal 15, usted es un doctor con 2 maestrías, 20 años de experiencia y expresidente del Colegio de Periodistas. No me venga con ese cuento. Pero al final del artículo 151 dice que no demuestre propósito ofensivo. No quiero repetir las expresiones, pero si eso no tiene un afán ofensivo, bueno.